Muy buenas a todos, amados hermanos, bienvenidos de nuevo a este canal, a la verdad de Dios que mata el relato. Ya como verán habré subido el primer video que estuvimos hablando un poco del término de lo que significa iglesia y ese templo espiritual. Y hoy quiero completar ese video para que el entendimiento suyo pueda hallar la consolación del Espíritu Santo. Así que primero les deseo una bendición de nuestro Señor Jesucristo y que su casa esté en orden con la paz de nuestro Señor. Quiero recibirlos con este versículo, con este par de versículos que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, en el verso 8 y 9, en donde nuestro Señor Jesucristo les decía a las personas que los estaban escuchando que ellos eran unos hipócritas y que bien había profetizado Isaías de ese pueblo, del pueblo que escucha a Dios, de que es un pueblo hipócrita porque de labios honra al Señor, pero su corazón está apartado y lejos de los mandamientos y del verdadero espíritu del Señor Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos confundían que lo que contaminaba al hombre eran ritos en donde no se lavaban las manos, en donde comían cierto tipo de cosas, y que eso contaminaba a la persona, pero en realidad nuestro Señor Jesucristo iba mucho más profundo. Decía que lo que contaminaba al hombre era lo que salía del corazón y de la imaginación y de los pensamientos de las personas. Homicidios, fornicaciones, mentiras, falsos testimonios o blasfemias son un par de características que nuestro Señor Jesucristo dijo que es lo que contamina al hombre. Es lo que la iglesia verdadera está predicando en estos tiempos, en donde la profecía está sellada, en donde el entendimiento está embotado, en donde la profecía no se entiende porque no se tienen oídos ni ojos dispuestos a buscar al Señor, porque el corazón está apartado, pero se honra de labios únicamente. Y eso es lo que quiero que hoy hablemos. Habíamos dicho que nuestra verdadera iglesia es un templo espiritual, una edificación de hermanos que tienen un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo bautismo, un Señor, ¿sí? Y somos todos en Él, su cuerpo, ¿bien? Pero la religión, como siempre, con su Babel, con su confusión, nos quita la paz, generándonos la guerra y la división entre hermanos. ¿Por qué dijimos que la casa es lo más importante y es la primer estandarte? Porque en realidad ahí habitan pequeños niños. Como ustedes bien saben, por la palabra de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Jesucristo, Él dijo que el reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes, porque verdaderamente aman desinteresadamente, porque quieren, y cuando ven a alguien sufriendo, ellos van y se acercan y tratan de consolar. Esa es la verdadera esencia que busca Dios de sus hijos, de los que forman el templo espiritual, de esa iglesia que está atacada de una manera terrible en estos tiempos en los que vivimos. Quiero profundizar en eso, de que esta iglesia está siendo atacada, antes de que empecemos a la lectura de la palabra, porque el feminismo, el ataque al hombre como el género masculino, el ataque a nuestros niños, del cual pertenece el reino de los cielos, de esa gente inocente que, como bien dice en el libro de Jonás, no sabe diferenciar la mano derecha de la izquierda. Se les enseña de pornografía, se distorsionan sus valores. La familia está siendo atacada porque hoy en día es un insulto que uno les enseñe con la Biblia, que disciplina a sus hijos. Se trata de separar desde el Estado, desde nuestros gobiernos, el amor de los padres hacia los hijos y viceversa. El obedecer a los padres, muchas veces en películas como de Disney, de Hollywood, que es directamente el bosque encantado, el bosque santo, donde nacen todas las hechicerías, los géneros musicales, en donde están los otros ídolos. La palabra cinema no es en vano, sino que significa hechicería o brujería. Ellos intentan enseñarle a nuestros niños que obedecer a los padres o obedecer a la conciencia, que es la que Dios ha puesto en nuestros corazones, está mal, que es anticuado, que tienen que vivir la vida como ellos se les antoje, dejándose llevar por las emociones y no por la lógica y los sentimientos que Dios ha puesto más profundos en nuestra mente y en nuestro corazón. También está siendo atacada porque vivimos en esclavitud, porque no podemos desarrollarnos, porque una familia no puede siquiera acceder a una vivienda para poder cultivar lo suyo, para poder trabajar en la tierra, que es lo que Dios nos ha mandado.
En varios países, fundamentalmente de África, de Latinoamérica, se empiezan políticas de eutanasia, políticas de evitar que las personas se reproduzcan en gran nivel para poblar la tierra, porque en realidad lo que quiere hacer el enemigo es atacar la base de la sociedad, que es la familia, que es la que produce en realidad esos valores en personas que son pequeñas y después son la sal del mundo o la luz del mundo, porque en el colegio enseñan con su conducta piadosa, en sabia mansedumbre, diría nuestro hermano Santiago, Jacobo, para que contagie, ¿no es cierto?, predique el Evangelio con su conducta. Entonces, si uno tiene una población ignorante, sumida en los vicios, peleados y enemistados desde la familia, con feminismo, con ideología de género, con política, con religión, para el diablo es mucho más fácil atacar, ¿no es cierto?, al ser humano y venderle pescado por podrido, como se le dice, o venderle gato por liebre y engañarlos, porque por falta de conocimiento es que perece mi pueblo, decía nuestro Señor Jesucristo en el libro de Oseas, otro pequeño pero gran profeta que, dicho sea de paso, a mí me ha enseñado mucho y se lo recomiendo como toda parte de la palabra de Dios. Así que primero quiero enseñarles cómo es el carácter verdadero de la verdadera iglesia o eclesia, o congregación, o cuerpo, o templo del Espíritu Santo. Para eso quiero que vayan a 1 de Pedro capítulo 5, en su versículo 1 al 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5. ¿Bien? Esto es casi al final de la epístola de Pedro, en donde dice: apacienten la grey de Dios. Ustedes saben que ese es el llamamiento que le hizo nuestro Señor a Pedro, a Simón, a Cefas. ¿Bien? Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, aquellas personas que ya tienen sabiduría, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y quédense grabado, la verdadera iglesia padece. Bien, no es que anda enjollada, entrajada, viajando de aquí para allá, con dinero en los bolsillos sumamente gigantesco. No estoy apelando a la pobreza y a la austeridad, sino que a la humildad que estaba apelando Pedro aquí. Testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy yo participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y apacentar es cuidar. Apacentar es ponerse en los pies y en los zapatos de la grey, cuidando de ella, ¿bien? No por fuerza, sino voluntariamente, es decir, de tu propio corazón. No por ganancia deshonesta, o sea, no por dinero, eso es una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, pensando en que vos podés salvar a esa persona predicándole la verdad y mostrándole tu ejemplo de vida. No como teniendo señorío, y esto es muy importante porque es lo que más se ve en las falsas iglesias y religión, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Bien? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto es Jesucristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, es decir, ancianos a jóvenes, jóvenes a ancianos, revestiéndose de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como bien está escrito en Proverbios 3, del 34. En 2 de Timoteo 4, del 3, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, es una carta que le escribió Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, 2 de Timoteo 4, bien, verso 3, habla de lo siguiente: que otra de las características del final de los tiempos es que vendrá un tiempo, en fin, cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, la verdad, la humildad, el amor, la mansedumbre, la sumisión, el servicio negado, sino que teniendo comezón de oír, y esto habla de referencia a que, ¿vieron cuando los perros se rascan el oído porque le pica? Es porque la gente no me gusta esta verdad, no me es funcional a mi carne, no me sirve para tener lo que yo codicio. Entonces es como que se rascan, apartan de la verdad su oído, amontonándose maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fábulas es un cuento que te cuentan como real, pero en realidad es mentira. Por ejemplo, la falsa embriaguez en el espíritu, como cantan las verdaderas iglesias, entre comillas,
pentecostales o neopentecostales, que ellas están embriagadas y borrachas en el espíritu, saltando, gritando, profetizándose en el oído, los falsos apóstoles que aparecen a rajacinche por todos lados, fundamentalmente en las redes sociales, en donde hay poca presencia de siervos de Dios que publiquen la verdad. Ahí es un campo de batalla en donde tenemos que estar dando la buena batalla y no la estamos dando, porque en parte la religión te enseña que no está bien publicar las cosas en Facebook, que lo más importante es personal, pero no seamos necios. La red social está presente en todas las personas de todas las edades en pleno siglo XXI. Entonces, si nosotros la tenemos y no somos capaces de manifestar que somos cristianos, de poder vivir una vida casta, aún incluso en ese lugar de la batalla, entonces, ¿para qué tenemos las redes sociales? Bien, el enemigo las está usando, dicho sea de paso, así que yo les recomendaría un uso de esas redes sociales y de la batalla ahí también. Ahora, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quiero que se queden con eso también. Vamos a ir a Primera de Timoteo, también, en su capítulo 4, del verso 1 al 5. Primera de Timoteo 4, estamos viendo características de las falsas iglesias o religiones en contra de la verdadera iglesia del Señor, que es una, que es la que habita en la familia de Dios, ¿no es cierto? Que no conoce raza, sexo ni religión, porque en realidad ella es la verdadera esposa del Señor, ¿bien? La que predica con su conducta, la que vive sabiamente en mansedumbre. Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto lo habla en clara referencia de que al final de los tiempos habrá muchos demonios también ejerciendo su influencia. Nosotros conocemos por la misma palabra de Dios que fueron los ángeles caídos los que generaron total impunidad e desviaron a la raza humana del verdadero conocimiento del Padre Celestial. Estos mismos espíritus engañadores de demonios inventan doctrinas y están muchas mezcladas en la religión falsa y apóstata de estos tiempos. Por la hipocresía, es decir, dicen algo pero no hacen lo que dicen, de mentirosos, que teniendo cauterizada, quemada, burnout, la conciencia, prohibirán casarse, como los católicos, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, como los ascéticos de este tiempo, o los falsos hijos israelitas o descendientes de Abraham, o raíces hebraicas como los tenemos hoy en día también, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, y cuando es nada, es nada. No le busquemos el pelo al huevo a la palabra de Dios, si es clara, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso es que yo he conocido, por ejemplo, en este último tiempo, en donde yo vivo es un país pobre, en donde yo vivo es una ciudad extremadamente pobre y manejada por impíos, desde el punto de vista no solamente políticos, pero fundamentalmente los religiosos, que te dicen hasta qué comer. Y vos decís, ¿cómo hacemos? Porque vos me hablás siendo un líder que tiene plata, porque dicho sea de paso te solventás de plata, de dádivas y en realidad de diezmos u ofrendas, que en realidad las pasas a buscar casa por casa, impíamente, de gente pobre. Yo he visto con mis propios ojos pastores de clase media alta, socialmente hablando, y ovejas sumidas en la pobreza sin llegar a fin de mes, no dándole qué comer a sus pobres hijos, pero pagándole el diezmo al pastor. Y el pastor con autos o con casas de 2 pisos. ¿A ustedes les parece que eso es lógico? ¿A ustedes les parece que eso es lo que quiere el Señor? Cuando es el mismo Señor que nos decía, por ejemplo, en la epístola de Jacobo, Santiago, en su capítulo 1, en el verso 27, que la verdadera religión es, ante el Padre, la verdadera religión es ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres y menesterosos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Por ejemplo, entonces no me cabe la idea de la falsa religión. Ellos mismos caen en esa hipocresía de lo que profesan, pero en realidad lo que hacen. ¿Bien? Es como decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23. Se cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Bien? Ahora, Filipenses 3, del verso 2 al 3.
Vamos a seguir leyendo porque gracias al Señor nos dejó la bendita palabra que está llena de ejemplos para ver cómo es la verdadera iglesia, la grey de Dios. Cómo son las verdaderas ovejas. Filipenses 3, del verso 2 al 3. Dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, dice Pablo a los filipenses. Guárdense de los mutiladores del cuerpo, hablando en clara referencia a los judaizantes, a aquellas sectas de personas que querían aprovecharse de esta verdad del Evangelio revelada para traer gentes al judaísmo y confundir a las ovejas. No muy diferente a como ocurre hoy en tiempos. Dice que en el verso 3 Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y luego después explica que él, aún teniendo chances de poder gloriarse en la carne, porque era hijo de una persona que pertenecía al tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, que era circuncidado el octavo día, aprendiendo bajo las pies de Gamaliel, un gran, profeta del judaísmo en ese momento, un gran rabino que enseñaba. Aún así, teniendo todas esas cualidades, Pablo se gloriaba en Jesucristo y en que servía en amor y en humildad a Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, hermanos. Vamos a ver en 1 Corintios 1, verso 10 y verso 11. Para que vean que la religión es mentirosa y sumamente fraudulenta, católica, protestante, lo que fuera, y que la verdadera iglesia es la casa, que es la que está destruyendo Satanás. Miren, está dividido Cristo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, un grupo, que hay entre ustedes contiendas, es decir, peleas, pleitos, divisiones. Y eso no es normal ante los ojos de Dios. Por lo tanto, si una iglesia dice ser iglesia, no puede estar dividida. Por lo tanto, si nuestra vista y nuestra mirada, las ventanas de nuestra alma, ven a cada 2 cuadras una iglesia de diferente tipo, color, ¿me entienden lo que yo quiero decir? Es porque no son iglesias, sino que son pantomimas, son tergiversaciones de la verdad. Se dan cuenta que en una casa se enseña el mismo valor. Hay un padre, una madre, que dan el perfecto ejemplo de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, casándose con la esposa del Cordero, teniendo hijos que reciben esos valores, que se mueven en amor, en respeto, que si bien hay jerarquías, todos se someten los unos a los otros. Pues yo por mi vida he dado por mis hijos, hasta me han amenazado de muerte, pero yo sigo feliz porque el Señor me ha llevado de victoria en victoria y me siento con una paz plena y no he tenido que gritar para tener autoridad, porque ellos me aman de manera natural, porque Dios ha puesto en sus corazones cómo amar a un padre. Y mi esposa también es una madre en donde ella se esfuerza todos los días para mantenernos limpios, libres de cualquier problema, sosegada, siendo una persona que trata de traer armonía, edificación a la casa como una mujer de Cristo tiene que hacer. ¿Entienden cómo es la verdadera iglesia? Yo quiero decir que otra de las características de la falsa iglesia es el emocionalismo. Muchas veces apelan al emocionalismo porque saben que el corazón es engañoso, como decía nuestro profeta Jeremías. ¿Sí? Ese pasaje lo pueden ver en Jeremías 17, en el capítulo 17, les recomiendo que lo lean entero para comprender el contexto. Pero como el corazón es engañoso, ellos apelan a las emociones para llevarlos a pensar de que lo que ellos están enseñando es verdad, cuando en realidad es una fábula. Porque después, cuando sus frutos hablan, son muy feos. Convierten el juicio en ajenjo, una de las características del fin de los tiempos. Es decir, no encontrar justicia por ningún lado. Por eso nuestro Señor, en Mateo 5, las bienaventuranzas del monte, tiene que ver con los que están hambrientos y sedientos de justicia. Porque no se ve justicia, ni aún en las supuestas iglesias. ¿Por qué se piensa que hay tanta fornicación dentro de las iglesias? ¿No se predica casi en contra de la pornografía? ¿Por qué se piensa? ¿Por qué se piensan que solamente se congregan los fines de semana y todo es un trato superficial? Y no se generan ese amor ágape, en el término griego de poder conocernos los unos a los otros para ayudarnos, para edificarnos. Para vos, hermano, si te estás portando mal, yo te voy a
ayudar, pero también te voy a poner límites. Estás haciéndolo mal. Si realmente estás contaminándote voluntariamente, no te juntes más conmigo, porque yo no me quiero contaminar. ¿Entienden cómo es la verdadera iglesia? ¿Quién se predica así hoy en día? Con los ejemplos. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está el temor de Dios? Porque no lo hay, no existe. Todos se visten de lindas túnicas, todos van a las iglesias vestidos, perfumados, hermosamente trajeados, pero salen de la iglesia y luego se transforman de nuevo en la versión que son en el mundo. Están como en la iglesia de la Odisea, tibios. Por lo tanto, el mismo consejo que les doy es el que dio Jesucristo. Unjan sus ojos con colirio, porque no están viendo bien. Y la iglesia de la Odisea es esta que estamos viviendo. Permitimos que Satanás nos destruya los hogares. No digamos que no. De la misma manera cuando votamos a políticos, cuando no predicamos esta verdad, cuando no nos manejamos de una manera honesta en la vida. Entonces, tengan cuidado con los emocionalismos, porque generalmente por ahí viene la mano de manipular con engaños al corazón que ya es engañoso. También guarda con amar la gloria de los hombres, porque quiero leerles un pasaje que a mí siempre me llegó en Juan, capítulo 12, versos 37 al 43. Juan 12, verso 37 al 43. Dice así: pero a pesar de que nuestro Señor Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria del Señor y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús. Pero, a causa de los fariseos, los religiosos contemporáneos, ¿bien?, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, es decir, de las falsas iglesias, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense ese temor de los hombres, esa falta de valentía, esa cobardía, y les advierto que los cobardes y los incrédulos arderán en el lago de fuego por siempre y para siempre. Lo que más me espanta es que la verdadera iglesia está siendo atacada, y con tal de no quedar mal a la iglesia donde voy, o con el pastor que me enseña, o con el profeta, o con el apóstol, o con el sacerdote o el cura, con tal de no quedar mal y no dejar de ir domingo tras domingo a cumplir liturgias religiosas para sentirme que estoy limpio ante los ojos de Dios, no confieso esta verdad que sé que en mi interior está hablando a los gritos. Esa falta de confesar al Señor nos hace falta. Tenemos más miedo del que dirán las personas antes de hablar la verdad, cuando sabemos que los que confesemos a Jesucristo somos pocos, somos extremadamente pocos. En la palabra de Dios siempre lo dijo. Y no va a cambiar la ecuación. Por lo tanto, les exhorto a que hablen con valentía, van a quedar mal. Ante todos, y fundamentalmente ante los religiosos. Pero no callen la verdad. Como Juan, también en el capítulo 13, del verso 12 al 15, y a su vez también en Lucas 22, del 24 al 27, hablaba de que nuestro Señor Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Esa es otra característica al final de los tiempos. Fíjense quién está sirviendo al prójimo de manera amorosa, o quién quiere ser servido. Porque Juan en su capítulo 13, en el verso 12 al 15, y Lucas en su capítulo 22, versículo 24 al 27, dice claramente a nuestro Señor que Él vino a servir, siendo Maestro y Señor, para darnos el ejemplo a servir a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, al prójimo, como el buen samaritano, que no se fijaba si era un judío el que estaba ayudando, sino que había una persona muriéndose después de haber sido robada, y había pasado un levita, un sacerdote, y no hicieron caso, porque lo único que piensan es en el vientre, qué van a comer, cómo se van a vestir, qué sermón van a predicar, a dónde van a viajar a supuestamente llevar palabra de Dios, pero pueden pasar por el medio de la ruta que ven que tiene un auto, una goma pinchada, y no lo van a ayudar, porque son cobardes la mayoría. Entonces, sirvan y no se dejen servir. Ese es el amor al prójimo que busca el Señor. Misericordia quiere y no sacrificios. ¿Cómo podemos llamar a un verdadero siervo de Dios que te dice qué comer y qué no comer?
cuando hay pobreza y gente muriéndose de desnutrición. No podemos ser tan cabezas huecas. ¿Bien? Ese es el mensaje que el Señor tiene para este pueblo, que le falta el conocimiento y muere por ignorancia. El Levítico 19, del verso 17 a 18, pero todo el Levítico 19 nos habla de leyes de santidad y justicia. Y él dijo, nuestro Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, no ayudarás, lo amarás como a ti mismo. Para que vean que también el Antiguo Testamento habla en concordancia con el Nuevo Testamento. También quiero que ustedes vean que otra de las características es que son liturgias interminables, son fiestas solemnes, festejos de días así o asá, ciertos tipos de modalidades, pero todo desde un punto de vista superficial y vano. Nunca profundizan en la verdad y en el amor. Lo dice, por ejemplo, Amos en su capítulo 5, del verso 11 al 13, lo dice Isaías en su capítulo 1, enteramente, lo dice Mateo en el capítulo 23, ¿bien? Son todas liturgias, pero nada de corazón, nada de amor, nada de justicia, nada de pensar en lo bueno, siempre piensan en lo malo. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y para finalizar, quiero que ustedes también entiendan que esta confusión que vivimos de decir, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque también al ver tantas cosas diferentes, el diablo quiere que tengamos la duda de cuál es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Y tu respuesta, la respuesta que te da Dios, no está muy lejos de vos. En tu propio corazón está. No está ni en los cielos para que diga quién va a ir hasta allá para que nos las traiga. No está abajo de la tierra para que digas quién descenderá a buscarnos la verdad y que no sabemos qué hacer. Dentro de tu propio corazón está la respuesta. La palabra que se predica es esa. Que tengas oídos para oír y ojos para ver. Que dejes de ser necio. Que redimas el tiempo, que queda muy poco tiempo. Nadie se anima a decirte que es el final de los tiempos. Es el final de los tiempos. Orá, lográ una intimidad con el Padre Celestial y yo te lo aseguro en el nombre de Jesucristo que respuesta vas a descubrir. Yo lo he hecho, me he humillado ante el Señor, he empezado a servirlo, importándome solamente Él, y el Señor ha aclarado todas las dudas, no algunas, todas, y me ha dado paz como nunca nadie me la había podido dar. Y justo fuera de la religión. A mi mujer le ha pasado lo mismo. Basta de las heridas de la religión, es hora que le saquemos la tarjeta roja. Nosotros buscamos a las ovejas, los siervos del Señor, ayudamos al gran pastor que está llamando. Y quiero que ustedes vean en Daniel 12, una de las profecías del tiempo del fin. Bien, Daniel es el último de los grandes profetas que quedaron. Bien, ya estaba en el tiempo del exilio en Babilonia. Y él recibió muchas revelaciones, tanto así que fue elegido por el mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, como el segundo o el tercero en una posición tan importante en el gobierno del propio reino de Babilonia, por su sabiduría, por la capacidad de ver visiones que le había dado el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque hasta Nabucodonosor temió el nombre del Señor después de que realmente fue cambiado su corazón. ¿Bien? Quiero que ustedes entiendan que en el tiempo del fin, en el capítulo 12 de Daniel, habla lo siguiente desde el versículo 3 en adelante. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Entonces, el correr de acá para allá es porque no tenemos las cosas claras. Y es lo que vemos. Y que la ciencia se aumentará, no cabe ninguna duda. Si ustedes quieren tener a un gran pastor, busquen a Jesús, no hay otro. No busquen ni esperen gloria de los hombres. Estudien por sus propias cuentas. Dense cuenta qué es lo que es el libro de la vida, que es ciencia genética, la Biblia, que nos ha hablado desde tiempos anteriores, desde el comienzo de la historia humana con Adán y Eva, cómo ha sido la caída por fornicación y desobediencia, cómo es nuestro libro tan hermosamente perfecto, diseñado por el único creador que existe, el Todopoderoso, que en realidad nos invita a conocernos para evitar que adulteremos, para evitar que caigamos en las artimañas de la gran ramera, que quiere modificarnos el templo,
meternos tecnología, hacernos creer que podemos ser invencibles. Porque no se olviden que Satanás quiere ser como Dios. ¿Bien? De hecho, lo que le propuso a Eva fue que nosotros fuéramos iguales a Dios, porque íbamos a tener tanta sabiduría. Y fíjense que Satanás quiere llegar con todo su ejército y todos los adúlteros que sigan a la bestia, quieren llegar a comer del árbol de la vida para vivir para siempre. Quieren tener eternidad, no quieren ser castigados eternamente. Ese es su meta, ese es su objetivo. Comer del árbol de la vida sin creer en nuestro Señor Jesucristo, es decir, sin obedecer a nuestro Rey de Reyes que merece toda gloria, honra y obediencia. Por eso es que quiere alterar tu ADN, mi ADN, el templo donde se sienta el Espíritu Santo, el libro de la vida. Por eso quiere destruir la familia, que es donde se aprenden estas cosas. Por eso quiere hacer perder a sus ovejas. Por eso quiere él ser como Dios, pero nunca lo podrá. Así que, hermanos, estudien, presten atención a su familia, amen a sus hijos, amen a otras personas, porque si aman a los que ustedes solamente los aman, no tienen ninguna recompensa. Amen a los que no los aman, enseñen la justicia, para que resplandan como luminares por la eternidad. Que el Señor Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima.